Un saludo una vez más en el nombre del Señor, confiando en que su presencia esté sobre cada uno de nosotros, su amor, su provisión, su cuidado sea eh, continuo como siempre lo ha sido para nuestras vidas, para nuestras familias. Empezamos este nuevo video de este estudio que estamos tratando sobre el libro del Apocalipsis. Por la gracia del Señor estamos ya avanzando hasta este capítulo 16 que lo empezaremos en este momento y que eh, miraremos quizás algo que es no tan valorado tanto para cristianos como para no cristianos, algo que no es tan validado en realidad ni tan sacado a la luz como es en realidad la justicia de Dios. Eh, Mucho hablamos del amor, hablamos del cuidado, de la provisión, etcétera, pero casi no nos gusta hablar de lo que es la justicia de Dios, porque es como dice aquella definición de justicia, ¿no? Que se la pregona en muchos lugares, que justicia es dar a cada quien o cada uno lo que le corresponde. Y exactamente es así. Es la justicia corresponder a alguien con lo que merece ser correspondido. Y en realidad a veces nosotros queremos suprimir eso en el entorno de Dios. Em, Insisto, queremos mirar al amor, aprovechar de ese amor de Dios, de la gracia, etcétera, que está muy bien. Pero cuando pecamos, queremos que Dios de igual manera nos siga mirando con ese amor. Obviamente que lo hace, por algo nos perdona, pero también en su justicia, Dios también sanciona el pecado. Y en su justicia, Dios también reprende, como dice la palabra, a aquel que ama. Entonces, es como que queremos obviar ese tema de la justicia e insisto, queremos enfocarnos en que solamente Dios nos tiene que dar, nos tiene que dar, nos tiene que dar, pero no nos tiene que eh, sancionar o corresponder de acuerdo a los actos que nosotros cometamos. Esto está claro, es como el ejemplo quizás en las mismas casas, ¿no? Si uno es hijo de familia y de pronto infringe quizás, digamos, normas del hogar, eh, disciplina de padre o madre, que tendrá que venir una sanción, una corrección de parte de los progenitores de sus hijos. Eh, Asimismo es con la justicia de Dios. Pero de lo que hemos estado avanzando hasta el final del capítulo 15, que lo miramos la semana anterior, se ha visto cómo eh, en primera instancia el castigo de Dios empezó a desarrollarse en la humanidad, como fue al principio con los sellos. Luego vinieron esas 7 trompetas y se abrió un paréntesis en que se empezó a mirar el gobierno del anticristo, aquel gobierno tiránico, aquel gobierno en que buscaba únicamente que la gente le adore a él, que la gente le adore al dragón, a Satanás, y que la gente también le dé el crédito al falso profeta como que fuese un profeta real. Estamos mirando ese paréntesis, o acabamos de mirar ese paréntesis en que se presentó y ese periodo de la gran tribulación en que el anticristo empezó a infundir su terror, su miedo, empezó a que la gente se ponga su marca eh, con amenazas, con hacer sentir a las personas que no tenían la marca de la bestia como gente que no tenía ninguna actividad positiva, no podían trabajar, no podían comprar, ni mucho menos hacer nada. Y luego de este paréntesis del gobierno del anticristo, o sea, estamos ya llegando casi al final de lo que es la tribulación, se nos presentan los últimos castigos o el último derramamiento de la ira de Dios para la humanidad de ese tiempo. Si es que en un caso, después de los sellos, como les mencionaba, después de las trompetas, después de esos años de gobierno del anticristo, esos 7 años que gobierna, pero esos 3 últimos años y medio son los de terror. eh, Habrán todavía quizás gente que
no se haya puesto la marca de la bestia. Habrá todavía gente que se haya dado cuenta de que em, por medio de Jesús la salvación, y quizás si estuvieron un rato equivocados reconocerán. Pero también habrá del otro lado gente que se puso la marca de la bestia, que se puso esa identificación de ser ciudadano del mundo terrenal, del mundo del anticristo, y aparentemente pensará que todo está tranquilo y que están con el líder mundial, están seguros con este individuo. Pero no es así, porque aún falta todavía el juicio de Dios derramarse por completo sobre la humanidad que negó a Jesús. Y la antesala para el final de los finales es esto, el capítulo 16, las 7 copas de la ira, como está titulado allí. Esto es como que ya digamos la previa a esa gran batalla final que se desarrollará. Y es como que en el Apocalipsis hemos visto varios términos que quizás son recurrentes, son repetitivos, son repetidos, en, quizás a veces en el común hablar, en el léxico, en películas, en libros, etcétera. Por ejemplo, el famoso 666, ¿quién no ha escuchado eso? Muchos a veces tienen miedo, otros son como que más supersticiosos con ese número, muchas cosas, pero es un número muy conocido, es un tema muy conocido. Si hablamos nosotros igual de los famosos jinetes del apocalipsis, muchos lo hablan, lo toman a veces como chiste, lo toman como caricatura. Son temas muy recurrentes, muy conversados. Otro tema que también es muy conversado es el famoso Armagedón, que esta palabra se la ha llevado, se la ha manipulado para hasta hacer películas. Se habla del fin del mundo en cuanto a esto, se habla de destrucción. El último, el último énfasis que se hizo de esta palabra Armagedón de fin del mundo fue con esa famosa profecía de los mayos del 2012, ¿no? Que se acababa el mundo y tanta cosa. Pero cuando hay así eventos, muchos dicen, no, ya viene el Armagedón, ya estamos cerca de esto. Pero el Armagedón vendrá después del episodio que estaremos viendo en el capítulo 16 y hasta el capítulo 17 una parte. Pero esto demostrará ya que es el fin de los tiempos, cuando en realidad sancionará a Dios por completo, no solo a quienes hayan puesto la marca de la bestia, sino al mismo dragón, al mismo anticristo y a su mismo falso profeta. Y ellos serán desechados y serán enviados a su castigo eterno conjuntamente con quienes les hayan seguido. O sea que ya estamos ya próximos a ir, como decir, llegando a una conclusión de lo que es este libro del Apocalipsis. Una conclusión que en realidad a quien es hijo de Dios, a quien ha creído en Cristo, a quien tiene a Jesús en su corazón, esa conclusión le agradará por una razón, porque pasará eternamente con Dios. En cambio, a quienes no tengan a Cristo en su corazón, esta conclusión quizás no les agradará mucho, porque será una conclusión para condenación eterna. Y empecemos con este capítulo 16. Vamos a ver hoy hasta el versículo 7. Justo como empecé hablando sobre lo que es la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver estos castigos con la justicia de Dios? ¿Por qué se le mete o por qué quiero yo meter aquí en el medio de tanto castigo a la justicia de Dios? Vamos a verlo. Miraremos las 3 primeras copas. Pero ¿cómo empieza este episodio de las copas de la ira? Versículo 1 dice: oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id, derramad sobre la tierra. ¿Qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, algo ya anticipamos en el capítulo anterior, de que nos empezó a hablar de que había 7 ángeles que tenían las 7 plagas finales, las 7 plagas postreras, que son estas famosas copas de la ira. Dice aquí que se les dispuso a 7 ángeles, a estos 7 ángeles, y que empiecen a derramar sobre la tierra estas 7 copas de la ira de Dios. Pero detallemos cómo dice el versículo 2, dice, cómo empieza derramando. Pero quiero que destaquemos algo acá. Aquí no dice que simplemente la copa, o como en la traducción original, más que copa, es como que un plato de esos planos. Dice con un platillo o algo así, ¿no? Dice en otras palabras que
es derramado, dice. Esa es la palabra que utiliza. No dice fue regado, fue puesto, sino dice fue derramado. Es decir, en su totalidad fue vaciado esa copa o ese platillo. Fue vaciado por completo. Es decir, la ira de Dios aquí se iba a ejecutar en su máxima expresión sobre ese pueblo que había quedado hasta este tiempo. Y dice aquí en el mismo versículo 1 que esto determina la ira de Dios. Ahora, aquí hay que ser puntuales en algo. Em, Estas copas van a ser como que, eh, entre comillas, digo yo, como dedicatoria exclusivamente a quienes, como ya lo detallaremos en los siguientes textos, a quienes tengan esa marca de la bestia. No es para el pueblo de Dios, no es para aquel que tiene a Cristo. Esa persona es más o menos lo que pasó en el Éxodo, ¿no? Cuando hubo las 10 plagas, fue atacada la nación de Egipto, pero a los israelitas no les llegó nada, porque esa fue la promesa de Dios. Mientras el río Nilo se convertía en sangre y los egipcios no podían beber, los judíos estaban bien. Mientras venían las moscas, las ranas, los piojos, mientras las úlceras les atacaban, mientras los animales suyos morían, mientras las langostas devoraban las plantaciones, todo lo que sucedió, el pueblo de Israel estaba bien. Y algo así sucede más o menos haciendo un equilibrio, una comparación, una analogía en cuanto a esto. Es similar estas 7 copas a esas 10 plagas que fueron de Egipto. Al pueblo de Dios no le tocó, y aquí será lo mismo. Al pueblo de Dios que aún quede, el remanente que aún quede en ese tiempo, no le tocará. Y dice el versículo 2, fue el primero, el primer ángel dice, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí está clarito, ¿no? Dice que esta primera copa fue, ¿para quiénes? Para los que tenían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. A los que tenían la marca y a los que adoraban su imagen. ¿Cuál fue esa primera copa? Esa primera demostración de esa ira de Dios, dice, úlceras. Es decir, como hinchazones en la piel y esas hinchazones que después explotan con pus, ¿no? Algo así. Dice úlceras malignas y que dice más, pestilentes. Es decir, aquí la gente empezará ya no solamente a mirar que la naturaleza, como veíamos en las trompetas, era destruida, sino ya directamente iba al ser humano, iba al cuerpo del ser humano, ya era para que sientan en realidad esa ira de Dios. Esa ira de Dios, ¿por qué? Aquí quizás en este capítulo 16 muchos podrán decir, pero a ver. Tú me hablas aquí de que tu Dios es amor, tu Dios mandó a su Hijo para morir por tus pecados, que tú me dices que tu Dios es toda bondad, todo perdón, etcétera. Pero ¿y qué está pasando acá? ¿Por qué tu famoso Dios está aniquilando a la humanidad? Miremoslo, continuemos viendo. Porque es fácil sacar conclusiones a partir de un texto solo. La idea es empezar a sacar conclusiones a partir de un texto con un contexto. Y es muy distinto. Sí, porque acá sacamos una conclusión así a la ligera. Y dice aquí que estos hombres o la humanidad fue atacada con úlceras malignas y pestilentes. Versículo 3. ¿Cuál es esa segunda copa? Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muertos. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Si nos damos cuenta, a diferencia, por ejemplo, de los sellos, a diferencia de las trompetas, que quizás decía murió la cuarta parte, fue herida la tercera parte, cosas así. Aquí dice, en cambio, en el versículo 2 decía, todos los hombres empezaron a tener esas úlceras. Aquí dice en el versículo 3 que todos ser vivo que había en el mar murió. Todo, sin exceptuar. Haya sido el tipo de animal que haya sido, dice, murió por una razón. Porque se derramó sobre el mar, ¿qué cosa? Sangre como de muerto. Es decir, será una sangre
bien roja, casi tirando a negra, y tipo coágulo con olor nauseabundo, que obviamente eso traerá la muerte a todo ser vivo que se encuentre en los mares. ¿Esto qué determinará? Si los mares tienen, eh, o la gente busca en el mar el alimento, a veces la pesca, etcétera, eh, ya no podrá hacerlo, porque ya no habrá ser vivo en el mar. Y más allá de no haber ser vivo en el mar, eh, esas aguas estarán contaminadas, no podrán ni beberlas. Entonces muchas ciudades, muchos lugares que utilizan agua de mar, la potabilizan, la limpian y la utilizan para sus ciudades, ya no podrán hacer eso. Ya no se podrá trabajar con el mar. Nada de lo que depende del mar servirá en ese tiempo, porque dice que todo ser viviente morirá y aparte quedarán las aguas contaminadas. Por eso ese líquido como sangre de muerto que será derramado. Miremos el versículo 4. Dice: el tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Claro, muchos dirán, fresco, todo bien. Los mares se contaminaron, pero podemos buscar los ríos y podemos buscar las fuentes de esos ríos, los afluentes. ¿Qué pasará aquí? Dice que además de eso, los ríos y las fuentes de las aguas también se convertirán en sangre. Es decir, no habrá agua en ese tiempo. Se secará el agua, literalmente, como ahora es el miedo que muchos ecológicos tienen, ese miedo de que el agua se va a secar o se va a terminar, o que el agua solamente la tendremos hasta tal año, etc. En ese tiempo, en ese día, en ese año, literalmente se sacará el agua de la tierra, porque tanto los mares como los ríos, como los afluentes de los ríos, quedarán convertidos en sangre. Por lo tanto, ya no serán aptos para el consumo humano. ¿Qué hacemos allí o qué hará esa gente sin agua? Ya no habrá ya vida animal marina, por obvias razones, sin haber agua. En la vida terrestre y animal tampoco durará mucho tiempo. El ser humano mismo sin agua es muy difícil vivir. Será un tiempo angustioso en realidad. Pero este es el derramamiento de la ira de Dios. Pero a ver, les decía hace un rato, ¿cómo es eso de que Dios es amor y pasa todo esto? ¿Cómo es que Dios es bondad y pasa todo esto? ¿Qué pasó con el amor de Dios? Hay un versículo que siempre cae como anillo al dedo, como se diría vulgarmente en estas circunstancias. Y dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios ha anunciado esto. Y quiero que nos fijemos en el versículo 5. ¿Qué dice este ángel? Dice: y oía el ángel de las aguas que decía. El mismo ángel que está derramando esa copa de ira sobre las aguas. ¿Qué dice ese mismo ángel? Dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. A ver, ¿qué está pasando acá? Resulta que Dios está aniquilando a toda la gente, a la vida animal inclusive, y de pronto asoma un ángel y dice: justo eres tú, Señor. Justo, es decir, estás haciendo lo correcto, en otras palabras. Estás dando lo que le corresponde a la humanidad. Es así. Al principio les decía que la justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si es que esta gente eh, negó, se burló del nombre de Cristo, hicieron de menos, utilizaron el nombre de Jesús para cuentos, fantasías, mitos, etc. Aquí dice el ángel: esto es justo. Tú eres justo, Dios, por una razón. Porque estás juzgando todas las cosas. Y añade en el versículo 6 y dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pero aquí se está aclarando un poquito más del panorama, ¿no? A ver, entonces dice el ángel:
así como ellos, dice, derramaron sangre de los profetas, de los santos, de la misma manera, dice, tú les has hecho beber sangre. ¿Es así? Porque el ser humano podrá quedarse sin luz, podrá quedarse sin ropa, podrá quedarse hasta sin casa, pero el ser humano no se puede quedar sin agua, el líquido vital. Nuestro cuerpo está compuesto más de líquido y por eso necesitamos estar todo el tiempo hidratándonos. A ver, ¿qué pasará entonces allá? Muchos quizás por la necesidad de que no haya agua, de que no haya agua potable, de que no haya agua cristalina, no haya agua de mares, de ríos, etcétera. ¿Qué les tocará hacer? Beber esa agua de sangre para calmar su sed. No les quedará de otra. Entonces dice el ángel, así como ellos derramaron la sangre de los hijos tuyos, así ellos también hoy beberán sangre. Entonces estamos hablando de la justicia de Dios. Estos castigos que se ejecutan acá no es porque Dios sea terrorífico, sea malo, sea un dictador de lo peor, nada que ver, sino es en justicia que está actuando, en defensa de su mismo pueblo, de sus mismos hijos. Y así como lo vimos en el capítulo 7, aquella frase que siempre está ahí sonando, ¿no? Cuando sus mártires decían, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? Pues ahí está juzgando. Y continuamente Dios ha estado juzgando y ha estado defendiendo a su pueblo y lo seguirá haciendo. Aunque aparentemente no lo veamos, no nos demos cuenta, no se note, pero Dios está actuando. Y aquí en la consumación de los tiempos, Dios continuará actuando a favor de su pueblo y actuará en justicia. ¿Para qué? Dice aquí. Para juzgar a aquellos que no han tenido o tienen su nombre o defienden su nombre, a aquellos que tienen o se pusieron o se pondrán la marca de la bestia. Pero añade algo más del ángel en el versículo 7, dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ciertamente, dice, es decir, en verdad, certeramente. No hay nadie, no hay nada que pueda decir no es de esto correcto. Estamos hablando de lo justo, en otras palabras. Estamos en el camino correcto de la declaración que vamos a hacer. Señor, dice, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto nosotros debemos tener muy clarito, de que los juicios de Dios son verdaderos y justos, y que los juicios de Dios llegarán en algún momento. O sea, por eso repito, está bien que nosotros reconozcamos el amor de Dios, está bien que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, reconozcamos su gracia, su amor, su provisión, su cuidado. Eso es indudable. Dios está allí. Pero Dios también es justo. Y a cada uno de nosotros, como dice la palabra, nos juzgará, como dice al final de la Eclesiastés, según sean nuestras obras. Ahora, si yo pienso que porque alguna vez iba a la iglesia, porque alguna vez leía la Biblia, porque alguna vez oré, etc., está todo bien. Si mi vida en realidad no ha sido justa, delante de Dios, Él juzgará todo eso. Y Dios juzgará. Ya lo veremos en los siguientes capítulos, cuando nos presentemos frente al trono de Dios y ahí vendrá el juicio de Dios. A unos para condenarles eternamente en el infierno y a otros para retribuirles y darles el justo premio por haber defendido su nombre. Así que no pensemos que el juicio de Dios es un cuento mitológico, fantasioso, alegórico, sino el juicio de Dios es real. Y aquí dice claramente el ángel, ¿no? Al final del versículo 7. Tus juicios son verdaderos y justos. Así que cada uno de nosotros debe estar rindiendo cuenta del Señor en realidad. Si uno ha cometido pecados, si se ha infringido el plan de Dios, pues estamos a tiempo todavía de recapacitar y poder pedir perdón al Señor. Mientras tanto, en algún momento, si no lo hacemos, el juicio de Dios estará sobre nosotros, así como esta gente que está sufriendo ese juicio de Dios. Insisto, no por maldad,
no por venganzas de Dios, sino únicamente por su justicia. Que continuemos nosotros con la dirección del Espíritu Santo para comprender ese plan perfecto y soberano de Dios, y que en cada paso que demos recordemos de que somos hijos suyos. No deslegitimemos el nombre de Dios y mucho menos no hagamos quedar mal el nombre de Dios por una actitud negativa nuestra. Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos estaremos mirando en una próxima oportunidad.